El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, se puso en acción el plan de salvación. Dios llamó a Abraham para que de su descendencia surgiera la nación que sería la nación luz, la nación que evangelizaría a todas las naciones. Allí, en Egipto, se cumplió la profecía dada a Abraham. Allí la descendencia de Abraham se había convertido en una nación y ahora Dios llama a Moisés. Se le presenta en la zarza que arde pero que no se consume. Allí Dios llama a Moisés para encomendarle la gran tarea de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites iniciar una nueva lección. Oh Dios, dirígenos a lo largo del estudio de esta lección. Que tu palabra sea, Señor, la que nos instruya. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 2, la zarza ardiente. Vamos a memorizar Éxodo 3, versículos 7 y al 8, según la versión Jerusalén. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los givitas y de los jebuseos. El objetivo del estudio de esta lección es comprender que cuando Dios llama a su pueblo a realizar una tarea específica, también lo equipa y capacita para llevarla a cabo. Después de fracasar en su intento de liberar al pueblo 40 años antes, Moisés había huido al desierto. Llegó a Madián, allí conoció a su esposa. Transcurrieron otros 40 años, ahora Moisés tiene 80 años. Y Dios llama a Moisés. Y lo llama de una forma realmente muy sorprendente. Moisés, que acostumbraba a pastar el rebaño de su suegro, ve que una zarza está ardiendo, pero que esa zarza no se consumía con el fuego. Entonces la curiosidad llama a Moisés y empieza a acercarse a la zarza. Y entonces es cuando escucha la voz de Dios. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santa es. Dios se reveló a Moisés. Había llegado el tiempo de liberar a su pueblo. Los 400 años anunciados a Abraham se estaban cumpliendo. Dios llama a Moisés para cumplir la promesa hecha a Abraham. Saben, hay un dato curioso. Desde Abraham hasta Moisés transcurrieron 7 generaciones. Moisés es la 7ª generación de Abraham. Un dato muy curioso, pero muy llamativo. Cuando vemos nosotros la descendencia de Adán, Enoc es el 7º, la 7ª generación. Y él también cumplió un papel muy particular como cumpliría Moisés. La zarza ardiente. Imagínese,
¿Qué haría usted si ve una zarza que arde, pero que no se consume? Y de paso, ¿de qué manera Dios le llamó a usted? Solo a Moisés lo llamó desde una zarza que ardía. A los demás profetas los llamó de otra manera. Dios tiene una forma particular de llamar a cada uno. ¿Y a usted cómo le llamó? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Los 40 años que Moisés vivió en Madián se resumen así. Se casó, tuvo 2 hijos y fue pastor al servicio de su suegro. Ese tiempo lo dedicó también a escribir 2 libros, Job y Génesis, imprescindibles para comprender los temas cruciales de la salvación, pero todo cambia en un momento. El hecho de que Moisés escribiera 2 libros en su estancia en Madián implica que ya Moisés tenía una relación especial con Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el conocimiento de Dios, la revelación de Dios es gradual. Recuerden la historia de Job. En el capítulo 1, Dios dice que Job es un hombre muy especial, temeroso de Dios, apartado del mal. Y al final del libro, Job dice, de oídas había escuchado de ti, de oídas te conocía, pero ahora te ven mis ojos. La revelación de Dios es gradual y se va dando según como Dios lo considera conveniente. En Horeb, conocido también como el monte Sinaí, el ángel de Dios se apareció a Moisés en una zarza que ardía sin consumirse. Recuerden que este ángel de Jehová es Jehová mismo. Hemos estudiado a lo largo del capítulo a capítulo de la Biblia. Hoy estudiamos Génesis 30. ¿Qué es lo que hemos estudiado? Que hay 2 Jehová. Y si usted recuerda, por ejemplo, en Isaías se habla de que se debe preparar el camino para Jehová. Preparad el camino para Jehová. ¿Y para quién preparó el camino Juan el Bautista? Para Jesús. Volvamos al tema. ¿Quién era este ángel? Dios mismo. Y eso lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 4? Dice, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El mismo Éxodo 3 se encarga de dejar en claro que el ángel de Jehová es Dios mismo. Antes de encarnarse, Jesús se apareció en múltiples ocasiones como el ángel de Jehová. Puede usted leer Génesis 22, 11 al 17 en ocasión del ofrecimiento en sacrificio de Isaac, o Jueces 6, 11, Jueces 6, 16, 13, 17 al 22 o Zacarías 3, 1 y 2. Al hablar a Moisés, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La idea era clara. Dios había descendido para cumplir la promesa hecha a estos patriarcas y entregar a Israel la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Ese era el propósito. La profecía de 400 años se había cumplido. La 4ª generación ya había llegado. Y además de eso, el tiempo de gracia para las naciones cananeas estaba terminando. Cuando Dios le llama a Abraham, le dice,
Aún la maldad de los cananeos no ha llegado al colmo. Aún no había llegado. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Allí en la zarza se produce un diálogo entre el ángel de Jehová o el ángel del Señor o Jehová mismo. Recuerden, así se identifica a lo largo de este capítulo 3. Dios se presenta como una persona dinámica usando verbos de acción, ver, descender y sacar. Y aquí hay algo interesante. Le dice, he descendido, he bajado, dicen otras versiones. Dios ve, Dios no es indiferente ante el sufrimiento. Él ve todo, Él ve especialmente el dolor y la injusticia cometidos contra su pueblo. Él ve todo lo que está sucediendo en tu vida. Él ve tus angustias, Él ve tus sufrimientos, Él ve todo lo que tú pasas. Pero además Él desciende. Dios no es un Dios lejano, distante. A veces nosotros nos imaginamos a Dios muy lejos, allí en el trono, en el tercer cielo, como dice el apóstol Pablo. Pero Dios es un Dios cercano. Se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero antes de esa encarnación ya Dios descendió en muchas ocasiones. Se presentó ante Abraham y le anunció personalmente el tiempo en que nacería Isaac. Y ahora desciende para hablar personalmente con Moisés y enviarle a rescatar a su pueblo. Dios no se queda quieto, baja para andar entre nosotros, habita entre los seres humanos. Juan 14, 16, 17, Éxodo 29, 45. ¿Y para qué? Dice, para sacar. Dios en su momento actúa para librarnos del sufrimiento y cumplir sus promesas. Algunos dicen se acordó, como que Dios se había olvidado. Dios no olvida, Dios no tiene lagunas mentales. Cuando la Biblia habla de se acordó, implica que se ha cumplido el tiempo. Es tiempo de actuar. Y esos 400 años, la cuarta generación, el colmo de la maldad de los amorreos, había llegado. Dios también requirió de Moisés acciones definidas. Ve a Egipto y saca de allí a mi pueblo. Moisés quedó totalmente abrumado por la tarea. Ya no quería usar su fuerza. Ya no se sentía capaz de cumplir esa misión. Tan solo podía exclamar, ¿quién soy yo? Esta es una de las excusas de Moisés. Son 4 excusas que presenta Moisés a Dios. ¿Quién soy yo? Su soberbia había sido transformada en humildad. En realidad, en este momento es cuando estaba preparado para su misión. Cuando nosotros sentimos que no podemos nada, cuando nosotros sentimos que somos pecadores, es porque ha llegado el momento de ser usados por Dios. Recuerden, cuanto más te alejas de Dios, te sientes más seguro, más firme, más soberbio. Cuanto más te acercas a Dios, te sientes más pecador, más humilde, más necesitado de la gracia de Dios. Ahora, Moisés va a presentar una serie de excusas. Uno es ¿quién soy yo? Y el otro es ¿cuál es tu nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés le dice previamente, en el versículo 13, le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? ¿En el nombre de quién voy? ¿A quién estoy representando? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy. Cada dios egipcio tenía su nombre, pero Israel adoraba al Dios Todopoderoso. Tras siglos de contaminación egipcia, los israelitas querrían saber
el nombre de su libertador. Dado que en ese tiempo los nombres estaban relacionados con el carácter de la persona, Dios se presenta con uno de sus principales atributos, Eye, ser, estar. Dios es eterno, siempre ha sido, siempre ha estado, siempre es, siempre está, y siempre será y siempre estará. Él es el gran yo soy. Con el paso del tiempo, la pronunciación de ese nombre se perdió. Dios permitió esto porque lo importante no es el nombre en sí, sino su carácter. Hay muchos que se enojan cuando se le llama Jehová. Dicen, no es Jehová, es Yahvé. Y discuten y se enojan. Lo más importante es conocer el carácter de Dios. Dios se presenta con diversos nombres, con diversos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hasta se llama Abba, Padre o Papito. Él se adapta a nuestras necesidades. Podemos llamarle pastor, sanador, proveedor, padre, amor. Lo importante es que Dios quiere que lo sintamos cercano, accesible, necesario, amigo, íntimo. ¿En el nombre de quién vas a tocar una puerta? ¿En el nombre de quién abres la palabra de Dios? ¿En el nombre de quién evangelizas? ¿En el nombre de quién predicas? En el nombre del gran yo soy, del Dios eterno, del Dios creador de los cielos y de la tierra. 4 excusas que presenta Moisés. 4 excusas. Señor, insistió, te ruego que envíes a alguna otra persona. Éxodo 4:13. Este ya es el clímax de la excusa. La primera excusa es ¿quién soy? Éxodo 3:11 y 12. La segunda excusa es ¿cuál es tu nombre? ¿No? Esa es la segunda excusa. Y Dios le dice, y Dios va a ir respondiendo a cada excusa. A la primera excusa, ¿quién soy? Dios le dice, yo estaré contigo. Si ustedes se han dado cuenta, Dios no responde al pie de la letra a las excusas, o Dios no responde al pie de la letra a nuestras preguntas. Un ejemplo. Nicodemo va a hablar con Jesús, y Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que tú no eres cualquier persona, eres una persona especial. Has venido de Dios. Y Jesús va por otro lado. Le dice Nicodemo, para entender las cosas espirituales necesitas nacer de nuevo. Y usted se va a encontrar con ese tipo de respuestas de parte de Dios. No responde al pie de la letra nuestras preguntas, nuestras interrogantes. Dios va por el lado que nosotros necesitamos. Moisés dice, ¿quién soy? Y Dios le dice, yo estaré contigo. El poder para cumplir la misión divina no reside en nosotros, sino en el hecho de que Dios nos capacita. Él estará con nosotros como Él estuvo con Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo ser yo? ¿Cuál es tu nombre? La segunda excusa. Y Dios le responde, yo soy el que soy. Dios es veraz, eterno y personal, quien promete y cumple siempre sus promesas, atemporal, siempre fiable. La tercera excusa de Moisés, Éxodo 4:1. Ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Y la respuesta de Dios es, te creerán por las señales que harás. Y Dios le da una serie de señales. Dios le dio poder a Moisés para hacer milagros y actuó en el corazón del pueblo para que creyesen en esos milagros. Jesús también prometió hacer lo mismo con nosotros. Marcos 16, 17 y 18. Las señales sirven para llamar la atención de las personas, no para convertir a las personas. Es para llamar su atención, así como la zarza que ardía llamó la atención de Moisés. ¿Y qué señales le dio? Una de ellas, su vara se convierte en serpiente. Otra de ellas, que su mano
se vuelve leprosa y después se sana. Y si a esas dos señales no creían, pues la otra señal era que podía tomar agua del Nilo y esa se convertiría en sangre. La cuarta excusa de Moisés: nunca he sido hombre de fácil palabra. Y Dios le dice: te enseñaré lo que vas a hablar. Hay muchas personas que dicen: ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Ve, el Señor te va a enseñar lo que vas a hablar. Si tú cada mañana te presentas ante tu Dios, si cada mañana te alimentas de Él, vas a tener mucho de qué hablar. Y ahora Dios le dice a Moisés: yo te voy a enseñar. El que ha creado la lengua nos declara las palabras necesarias en el momento necesario. Lucas 12:11 al 12. Éxodo 4:11. Finalmente, Dios dijo a Moisés: basta de excusas, puedes hacerlo y lo harás. Pero ante la negativa insistente de Moisés, Dios también es condescendiente. Le dice: está bien, tú dices que eres torpe de habla. Aarón va a hablar por ti. La circuncisión. Moisés acepta la misión, habla con su suegro, se despide de su suegro y empieza el camino, el viaje hacia Egipto. Pero allí sucede algo extraño. Dice que aconteció que en el camino, que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Algo extraño. Se supone que Moisés ha salido para cumplir la misión que Dios le da. Pero ahora en el camino sale Jehová y quiere matarlo. El primer paso que Moisés dio para regresar a Egipto fue pedirle permiso a su suegro. Tomando a su familia, comenzó el viaje, pero algo sorprendente ocurre. ¿Y qué es esto de sorprendente? Dios quiere matarlo. Séfora, su esposa, actúa rápidamente. ¿Y qué es lo que hace Séfora? Circuncida a su hijo mayor. Tomó las medidas necesarias para evitarle el fatal desenlace. Circuncidó al hijo. Moisés, influenciado por su esposa, es lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, no había circuncidado a su hijo. Y aquí encontramos nosotros un principio, lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Moisés estaba desobedeciendo las condiciones del pacto que Dios había establecido con Abraham. Aquí no se dan muchos detalles en la historia, pero la acción de Séfora y luego la respuesta de Jehová de dejar a Moisés implica que sí, el problema era la falta de circuncisión. No se había cumplido ese requisito de que todos los miembros de la familia debían ser circuncidados, debían pertenecer a la familia de Dios. La negación consciente en cumplir una clara orden divina descalificaba a Moisés como líder del pueblo. Esta situación debía ser reparada antes que él pudiese cumplir su misión. Recuerden, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? La zarza ardiente. Habían pasado 400 años y esos 400 años anunciados a Abraham estaban por cumplirse. Y Dios llama a Moisés para cumplir la profecía dada a Abraham. Las órdenes de Dios son claras a Moisés. Debía presentarse ante el faraón, debía presentarse ante el pueblo y al pueblo explicarles que había llegado el tiempo de la liberación y al faraón anunciarle que debía dejar libre al pueblo de Dios. Él iría en el nombre del gran Yo Soy. Pero Moisés presenta una serie de excusas.
Y a esas excusas, a cada una de las 4 excusas de Moisés, Dios le responde con promesas y lo equipa para el éxito de la misión. Moisés empieza a retornar y el ángel o Jehová se presenta y quiere matarlo. Séfora circuncida a su hijo y Moisés vuelve a recuperar la salud. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aarón se encuentra con Moisés. Aarón sabía para qué venía Moisés. Moisés sabía para qué venía Aarón, porque Dios había hablado con ambos. El objetivo del estudio de nuestra lección es entender que cuando Dios llama, también nos equipa, pero también necesitamos entender que debemos ponernos a cuentas con Dios. La zarza ardiente, el lugar del llamado. ¿Cuál es la zarza ardiente en tu vida? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es la misión que debes cumplir? Que Dios te bendiga. Amén.